Bien hallados y queridos suscriptores, no sé cómo saldrá este vídeo porque no lo tengo en absoluto preparado. Puede salir cualquier cosa de este vídeo. Lo primero de todo es darles muchísimo las gracias a los dos nuevos suscriptores que se han suscrito al canal. Y hoy vamos a tratar un tema que me ha pedido un amigo mío que he conocido en Instagram, un argentino llamado Richo Franco, que me ha pedido ciertamente que hable de este tema. Vamos a hablar de varias cosas, en este caso de las adaptaciones cinematográficas de las Crónicas de Narnia. ¿Por qué fracasaron las Crónicas de Narnia, producidas por la Disney, y los peligros de la nueva adaptación que se va a hacer hecha por Greta Gerwig? Una directora que yo debo decirles, a mí no me gusta absolutamente nada. La típica mujer de una ideología radical, extremista, en este caso hembrista, ciertamente, que ha llegado como siempre, ahí por medio de esa mafia llamado cine independiente, ese cine independiente que en realidad es algo absolutamente politizado. Una mujer que sí, que es verdad que consiguió un éxito el año pasado, pero a costa de tener una gran marca detrás, en este caso Mattel. Sin Mattel y sin Barbie, seguramente la película de Barbie no habría sido el éxito. Y es una película Barbie que ciertamente se puede decir una cosa, que no engañaron a nadie, o sea, Margot Robin Margot Robbie y la propia Greta Gerwig hicieron ciertamente lo que iban a hacer. Y yo debo decirles una cosa, les salió bien, pero también mal, porque resulta que el personaje más popular de la película fue el personaje de Ken interpretado por Ryan Gosling, que defendía exactamente lo contrario, o sea, defendía el heteropatriarcado. Es una lástima, pero volvemos ciertamente a un feminismo trasnochado, radical y que vuelve ciertamente a buscar, como ya hemos visto como el marxismo ha fracasado en sus propuestas de estos de enfrentar a la burguesía contra el proletariado. Como les ha fallado eso, ahora están buscando enfrentar a los grupos, que es lo que buscan, a los hombres contra las mujeres, a los ancianos contra los jóvenes, en este caso, y buscar los conflictos de razas. Ciertamente eso es lo que está buscando esta nueva gente, que en realidad al final es capaz de posponer y traicionar sus ideales por esto. O sea, lo único que busca esta gente, y debemos decirlo, es el poder. Y ciertamente algo muy triste se tiene que decir de esto. Y es que vemos ciertamente como los ricos, los poderosos, son precisamente los que fomentan esto. O sea, ya no. O sea, esto de que es el capital. No, no, no. El capital está con esta gente. El capital. Esta gente ha vivido de las tesis de la escuela de Frankfurt. Es lo que buscan. Los Soros, los Bill Gates y toda esta gente es lo que buscan, ciertamente. Promover. Están buscando, y eso se lo he dicho a mi amigo Richo Franco, que les salga bien en esta película, ciertamente. Que les salga bien. Que están buscando un montón de. Primero, lo que se tiene que decir es una cosa, y es que son incapaces de crear nada. Porque es que, como dice la teología, es que el demonio es incapaz de crear nada, solo puede corromper lo ya creado. Y eso es lo que pasa con esta gente. Son incapaces de crear una franquicia nueva y tienen que utilizar franquicias de otros, robarlas y añadirles su mensaje ideológico. Yo ya les he dicho lo del cine. Lo del cine es un absoluto drama. No solo vemos carencia de inteligencia, de buenos guiones y sobre todo de lo más importante, de, no, vemos que ya no hay un cine moral, ciertamente, que se deje llevar por el patriotismo, por la religión y por la idea del bien y del mal. Esto ya ha desaparecido. Vemos ciertamente cómo se está utilizando el cine para lavarle el cerebro a la gente. Y yo ya lo dije ciertamente en el crepúsculo del cine, cuando hicimos esa crítica de por qué había fracasado Blancanieves y por qué Disney debía morir. Y en esto lo hemos dicho ciertamente. Yo vuelvo a decir una cosa, y esto debemos decirlo, y se debe decir, que este cine ciertamente, y que estamos asistiendo a la decadencia, y que es a la decadencia de una nación, bueno, de un mundo, de Occidente en este caso, y que si somos capaces de generar un arte tan malo y con tan pocos valores y que no tengan nada, es porque ciertamente quizás estemos al borde del colapso, y esto ya lo he dicho ciertamente. Es una lástima porque, y esto hay que remontarse ciertamente ya
a la década de los 2000. Se había producido el gran éxito del Señor de los Anillos y se buscaban fórmulas, ciertamente, para imitar el éxito. Era un momento en que había un idilio entre Hollywood y el mundo de la fantasía. Era la época de George Bush, donde ya había empezado lo que yo considero que es el mal, ciertamente, porque Estados Unidos, ciertamente, hay dos momentos de la historia que no ha sabido superar y que psicológicamente han traumatizado a la sociedad estadounidense. Uno es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas en el año 1963. Esperemos que algún día conozcamos las respuestas. Como dice el Evangelio de San Mateo, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Y el otro gran acontecimiento que ha hecho un daño terrible a la nación americana y que yo creo que nos ha dejado en manos de esta gente es ciertamente el 11S. Estados Unidos no lo ha superado. No lo ha superado y se ha culpado a él mismo de todo lo que ha pasado cuando en realidad, y es cierto, vuelvo a repetir que en algunos casos la política estadounidense ha sido desastrosa y ayudó a esta gente que luego fue la que conspiró para destruirles. Y eso se debe ciertamente a fomentar las fuerzas más autodestructivas para derrotar a nuestros enemigos. No siempre, y esto se lo digo así, los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos. Eso hay que tenerlo claro. Pactamos con el Islam para destruir al comunismo, pero es que a lo mejor lo que ha surgido, este yihadismo, es infinitamente peor y más destructivo que lo que nos enfrentábamos. Y curiosamente, en lugar de darnos cuenta de quién era el enemigo, este yihadismo, pues culpamos a la derecha, culpamos al cristianismo, culpamos a no sé cuántos años de nación y dejamos que ciertas ideas absolutamente autodestructivas se asentaran en la nación, y esto creo que cristalizó en la época de Barack Hussein Obama. Pero vamos a volver ciertamente a la época Bush, a cuando se buscaba una alternativa al Señor de los Anillos, y salieron bien. Hubo una película que yo creo que marcó el paso, y esta fue Puente hacia Terabitia, que basada en la novela de Catherine Patterson y que llegó a ganar un premio. O sea, esta película destacó por la maravillosa actuación de Anna Sophia Robb y Josh Hutcherson, que llegó a hacerse famoso porque también apareció en la trilogía de Los Juegos del Hambre y trataba un tema muy complejo. Algunos pueden decir que no es fantasía. El profesor Manuel Fonseca me decía que Puente hacia Terabitia no se puede considerar una fantasía porque es un acto de imaginación de unos niños que crean un mundo mágico para ellos y cómo reaccionar ante la pérdida de un amigo, en un accidente o como fueren. Quizás es un tema, pero por lo menos era un tema muy interesante. Hubo un capítulo de Los Simpson donde se hicieron una parodia hicieron una parodia ciertamente de Puente hacia Terabitia, que a mí me pareció muy cruel y despiadada. A mí me gustaban mucho los Simpson, pero en el momento en que los Simpson se volvieron políticamente correctos, yo ya sabía que eran demócratas, pero desde la época de Obama ya llegaron a caer en un lameculismo y ciertamente cada vez los guiones fueron menos inteligentes y peores. Pero bueno, después de la Puente hacia Terabitia llegó una saga que yo estaba seguro de que iba a ser un éxito. Cuando vi el guión, se estaba tratando de las Crónicas de Narnia. Yo nunca había oído hablar de C.S. Lewis. Creo, si pueden verle, C.S. Lewis está aquí. Es este de aquí al que señalo, C.S. Lewis. Yo no le conocía, ciertamente, Había leído a J.R.R. Tolkien. Ya saben, pueden ver otros vídeos míos, como he leído más de 3.000 libros, o el vídeo que dedicamos, el vídeo que se dedicó a Era Tolkien Walk, refutando a un artículo de Michael Martínez en la Sociedad de Tolkien Española. Ahí ciertamente hablé de mi deuda con Tolkien, pero no le conocía, ciertamente. No conocía a este C.S. Lewis hasta que oí el proyecto de la Disney de hacer una versión de las Crónicas de Narnia. Yo en aquel momento leí una revista maravillosa llamada Imágenes y me fascinó. Había una lista, y Imágenes tenía una cosa muy buena, que te sacaba una lista de las películas que iban a hacer ese año. Y yo me dije, apunté bien claro las Crónicas de Narnia y me dije, esta película va a ser un éxito y puede incluso que hasta arrase los grandes premios de la Academia. Cierto, yo vi el reparto. En un principio, la idea de las Crónicas de Narnia era, por ejemplo, que la película la dirigiese Rob Minkoff, que era el director de El Rey León, que saliese, por ejemplo, Brian Cox doblando a Aslan, y luego que Nicole Kidman, que yo creo que era una buena idea, que Nicole Kidman
que Nicole Kidman fuera ciertamente Hadis, la bruja blanca. Era una muy buena idea, pero ciertamente luego hubo cambios de última hora y, por ejemplo, el director de la primera parte del León, la bruja y el armario fue ciertamente Andrew Adamson, que fue el director de la mítica Shrek. Aslan fue doblado por Liam Neeson y fue un acierto, porque Liam Neeson tiene en la versión original una voz preciosa. Y luego, ciertamente, Nicole Kidman dejó el proyecto, prefirió optar por la versión opuesta, de la que ya hablaremos, que es la brújula dorada, de la materia oscura de Pullman, o sea, la versión atea de las Crónicas de Narnia creada por Pullman. Y el papel se lo quedó Tilda Swinton, lo cual fue otro gran acierto, ciertamente, aunque yo creo que Nicole Kidman habría sido ciertamente habría sido una excelente elección para la película. Si bien yo creo que en este momento todavía, no sé si por aquel tiempo ganaría el Oscar a la mejor actriz haciendo la película de Las Horas de Stephen Daldry, me parece. Ganó el Oscar por hacer de Virginia Woolf, una película que ciertamente premiaba el suicidio, ciertamente. Pero bueno, yo ya tenía la sensación, a pesar de todo, de que eso iba a ser un gran éxito. Luego leí la crítica de imágenes y ahí fue donde conocí a las Crónicas de Narnia, a C.S. Lewis. Yo todavía estaba en aquel tiempo en la universidad. Yo creo que estaba, no sé si en mi último o el penúltimo año de carrera. Recuerden que El Señor de los Anillos, que el año 2000 fue el de Gladiator, 2001 fue La Comunidad del Anillo, 2002 fue Las Dos Torres y 2003 fue El Retorno del Rey, ciertamente. Y estaba eso, como ya se les dijo, se estaba esperando ciertamente el estreno de una saga que pudiera competir. Yo creo que esta saga quizás no iba a superar al Señor de los Anillos, porque como se ha visto, C.S. Lewis es muy inferior a Tolkien, pero podía haber competido perfectamente con Harry Potter. De hecho, las Crónicas de Narnia consiguió en 3 películas lo que no consiguió Harry Potter con 8. Ganar 2 Oscars. Algo que Harry Potter no consiguió nunca. A pesar de que era una saga que toda la élite o la inteligencia, la de Harry Potter, estaba detrás, porque en aquel tiempo era J.K. Rowling una escritora que gozaba del apoyo de todos. El libro de la saga de Harry Potter, la Iglesia Católica no lo veía con buenos ojos y los mismos que al final le acabarían robando la saga a J.K. Rowling, de hecho ya se la han robado, están metiendo un reparto multicultural y cambiando la raza a los personajes. Perdón, me ha dicho mi jefe que no debería aplaudir. Los mismos que le han robado el mundo y las ideas a J.K. Rowling eran los que en aquel momento atizaban y atacaban a la Iglesia Católica por oponerse a una saga tan maravillosa como Harry Potter. Yo no lo niego. A mí me gustaron los 4 primeros libros, pero a partir del quinto la autora y yo nos fuimos alejando personalmente. Con todo, no me parece bien ciertamente lo que se le ha hecho, tratar de cancelarla y robarle su universo. Pero la culpa la tiene la propia J.K. Rowling, que es una progre de manual. Yo creo que lo que hemos asistido en el caso de la saga de Harry Potter y de J.K. Rowling es ciertamente a un problema terrible, y es ciertamente a una pelea entre los propios progres, o sea, una pelea de inválidos. En este caso, entre el feminismo y el transexualismo, que se han peleado entre ellos, que es lo mismo. Al final, ciertamente estos movimientos están sufragados por los ricos y los poderosos y lo que buscan es destruir a la familia. De eso se trata, que la gente no tenga hijos y ser suplantados por inmigrantes que trabajarán ciertamente por unos sueldos mal pagados. Es ciertamente eso lo que hay detrás. Algunos me dirán que soy un conspiranoico, pero es lo que verdaderamente creo que ocurre. La saga de las Crónicas de Narnia, la primera, El León, la Bruja y el Armario, fue un gran éxito. Los niños, William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes, que incluso le cambió la voz y tuvo que doblarlo su hermana a mitad de la película. El único de los chicos que, por cierto, era ateo, o sea, no era religioso. Y luego está Georgie Henley, que fue una verdadera revelación. Fue un éxito tan grande, el León, la Bruja y el Armario, que ciertamente la gente se sorprendió de que tuviera tan pocas nominaciones y dio la sensación de que merecía más. Fue una de las grandes películas del año
Y ciertamente es una película que yo creo que ha envejecido muy bien. Ha envejecido muy bien y yo creo que mereció más. Y además es que tenía material, porque estaban los 6 siguientes libros, porque C.S. Lewis escribió una heptalogía, ciertamente, y daba para mucho. Hubo una versión en los 60 que Joseph Pierce decía que era muy buena. En cambio, a Joseph Pierce, el autor de este libro, le desagradó enormemente las películas de Disney. Yo vuelvo a repetir que, en mi opinión, no estaban tan mal. Yo aquí difiero un poco de Pierce. Dentro de lo que cabe, para aquellos que no tuvimos la oportunidad de ver la película de los 60 y los 70, mi amigo Franco Rizzo me ha pasado una versión del León, la Bruja y del Armario de los 80 en la que Lucy Pevensey, porque esta es la historia de 4 hermanos y el famoso León Aslan, que es una alegoría del propio Jesucristo, pues la versión de los 80 parece ser que Lucy Pevensey tenía cara de bollo, o sea, una cara gorda, casi como si fuera una luna. Y ciertamente no tenía muy buena pinta esa saga. Pero ya andaremos. Ahora vamos a contar ciertamente cómo la Disney boicoteó su propio proyecto. Hay alguna cosa que no me gustó mucho de la versión de las Crónicas de Narnia del Príncipe Caspian. Era el libro que menos me gustaba de toda la saga, El Príncipe Caspian. Yo sabía que ese libro iba a ser el peor de las, iba a dar la peor película. Lo que hicieron en la serie de la BBC fue juntar los dos, El Príncipe Caspian y el tercer libro, que fue El Viajero del Alba, que para mí es el mejor de toda la saga. Yo dije que merecía la pena ciertamente dedicarle una sola película al Príncipe Caspian, y que el Viajero del Alba tuviera su propia película en solitario. Pero eso fue, a mi modo de ver, un error. ¿Cuál fue el primer error de la Disney? El primer error de la Disney, una película que era clarísimamente cristiana y religiosa, cambiarla de la Navidad y ponerla en verano. Y fue un error, porque en aquel momento ya empezó la fiebre por el cine de superhéroes. O sea, Iron Man se la comió y luego encima le hicieron un sándwich y la pusieron después de Indiana Jones y la nefasta La Calavera de Cristal. Es evidente que iba a fracasar. A pesar de que para mí Indiana Jones y la Calavera de Cristal iba a ser una auténtica porquería, y lo sigue siendo. Una auténtica basura. Todo el mundo dice que la del Dial del Destino es una mierda, pero yo creo que para mí la saga era una absoluta basura, fue una absoluta basura a partir del cuarto. Yo creo que de las Indiana Jones solo las 3 primeras son dignas de mención. La cuarta y la quinta son una absoluta basura inaceptable para la gente. Yo, desde luego, puedo creer en el arca puedo creer en el arca, al fin y al cabo. Si las 3 primeras se habían dedicado a las grandes religiones, al judaísmo la primera, la segunda al tema del hinduismo y la tercera al cristianismo, bueno, un cristianismo muy sui generis, casi masonizado, pero era un cristianismo. Para mí es que yo puedo creer en el arca, puedo creer en las piedras de Sankara, puedo creer ciertamente en el Grial. De hecho, recientemente, yo, que me he hecho fan de la mitología artúrica, ciertamente puedo creer en el Grial y ciertamente en la búsqueda de Cristo, que es la salvación. Pero es que yo ya les dije y si vieron mi crítica de 2001, Odisea en el espacio, que es que no creo en los extraterrestres. Esa obsesión de estar siempre todo el día sometido a la cienciología. ¿Pero qué le debemos a la cienciología? Nada. Ciertamente, por favor. Es que a mí lo que me cabrea es una cosa: que la gente no crea en Dios, pero en cambio, como dudes de la existencia de los extraterrestres, te crucifiquen y te machaquen. Que es ciertamente lo que está pasando aquí, y eso es algo que no me gusta. Y es que de verdad lo encontré ridículo. O sea, eso de que los extraterrestres habían. Que no, que no. Es verdad que estaba el proyecto de Fran Darabont y ahí había metido nazis y comunistas. Yo creo que a mí me parece bien que los malos fueran los comunistas, pero ya se veía que Indiana Jones había envejecido, que ya no tenía la fuerza y que tenían que poner enemigos muy débiles, porque se veía ya bien claramente que Harrison Ford no estaba para el papel de acción. Shia LaBeouf tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, pero aún así el daño ya estaba hecho. O sea, Disney ciertamente que estaba deseando eliminar las Crónicas de Narnia, y yo voy a darles mi opinión. Creo que, en mi opinión, Disney se cargó las Crónicas de Narnia porque eran cristianas, y eso ya no iba con la compañía. La compañía nunca, solo hay una película donde haya sido mínimamente religiosa. Puede que haya habido más, pero la única película donde más o menos ha mostrado un poco de fervor, un poco de
ha mostrado el cristianismo con buenos ojos fue El jorobado de Notre Dame. A partir de los años 2000, la Disney va a entrar en una deriva totalmente irreligiosa y anticristiana. Y esto ya lo vimos con películas como, por ejemplo, Brave y luego Maléfica, ciertamente, donde ya la Disney, para mí, enseñó la patita. Ya vimos ciertamente también como el papel que se dio al obispo que coronaba a Elsa como reina, ciertamente, y lo antipático que nos mostró a ese personaje. En mi opinión, yo no voy a decir que yo no era anti-Disney, pero me hice anti-Disney a partir de que se cancelaran estas películas. Disney hizo todo lo posible y yo creo que hizo todo lo posible para que la película fracasara. Fracasara de tal manera que tuvieran que cancelarlas. Lo hizo a propósito, ciertamente. Hay vídeos que cuentan un poquito esto, a pesar de que había dado lugar a grandes actores. James McAvoy apareció en la primera de El león, la bruja y el armario, y en la segunda, El príncipe Caspian, había aparecido Peter Dinklage, el famoso Tyrion Lannister, y Warwick Davis, que había sido el Willow y que también había sido el profesor Flitwick en la saga de Harry Potter. Tenía muchos elementos a favor el príncipe Caspian. Es verdad que unas canciones un poco horteras y empalagosas, pero a mí Sergio Castelito me pareció un gran miraz. Y por no hablar de que el tema de Glossary Shakespeare estaba muy bien y se eliminó una parte que yo creo que a mí me desagradó mucho del libro de C.S. Lewis. Yo creo que ciertamente, para mí, el mejor crítico que ha habido de C.S. Lewis y el que ha mostrado los fallos de las crónicas de Narnia, siendo mínimamente inteligente, fue J.R.R. Tolkien. Yo creo que ciertamente, si tú quieres encontrar fallos y lagunas en las crónicas de Narnia, a quien tienes que recurrir es a J.R.R. Tolkien. En mi opinión, usted hubiera hecho, en mi opinión, si J.R.R. Tolkien hubiera hecho unas crónicas de Narnia, yo creo que las habría hecho, no era su intención, pero si hubiera querido hacer unas crónicas de Narnia, yo creo que lo que habría hecho J.R.R. Tolkien es escribirlas como, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer Egidio, el granjero de Ham, o sea, Giles, Farmer of Ham. Pues yo creo que si él hubiera querido escribir unas crónicas de Narnia, las habría hecho como Egidio, el granjero de Ham, que para mí es uno de los mejores libros que ha escrito J.R.R. Tolkien. Tan bueno como el Hobbit. Quizás no pueda competir con su obra El Señor de los Anillos, pero para mí Egidio, el granjero de Ham, para mí es uno de los mejores libros y está realmente infravalorado y se merece una oportunidad. Es muchísimo mejor que el herrero de Wootton Mayor, que el herrero de Wootton Mayor era un homenaje a George MacDonald. Me hubiera gustado, y es que ciertamente yo creo que muchas veces J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis competían entre ellos. Ya saben que esta gente formó un grupo. Primero estuvieron en los Qualbiters y luego crearon un grupo que en un principio no lo había, eso los Inklings no lo habían creado personalmente J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, Owen Barfield, Hugo Dixon. No lo crearon ellos. Por cierto, hay un Inklings del que me gustaría hablarles, que es Roger Lancelin Green. Roger Lancelin Green ha compilado muchos mitos, entre ellos el Rey Arturo, los Caballeros de la Mesa Redonda, la de Cuentos de Dragones. Ya hemos leído, ciertamente, cuando hablamos de los libros, los mejores libros que leí en 2024, vimos lo de los mitos nórdicos. Vimos los mitos de la guerra de Troya. Para mí, échenle un vistazo a Roger Lancelin Green porque creo que les va a encantar. Si a ustedes les encantan los Inklings, denle una oportunidad a Roger Lancelin Green. Creo que es el Inkling más infravalorado de todos para mí. Yo creo que está a la altura de C.S. Lewis y del propio Tolkien. Y también tenía una saga de fantasía. Ojalá algún día alguien la traduzca, la saga de fantasía de Roger Lancelin Green, ciertamente. Ojalá algún día la traduzcan al español y podamos leer esa saga de fantasía de Roger Lancelin Green. Pero a lo que iba, a mí hubo cosas del príncipe Caspian que, aunque a mí sí que me gustó, les habíamos dicho que ciertamente una de las cosas que habían quitado es el tema, ya saben que C.S. Lewis, no sé por qué, metía al dios Pan, las vacantes, los silenos, y eso a mí no me gustó absolutamente nada. Por ejemplo, Andrew Adamson hizo algo muy inteligente, que fue eliminar a todos esos y meter una parábola veterotestamentaria. O sea, esa ola que salía al final de la película y que evidenciaba al Dios Padre, pues a mí me gustaba infinitamente más que ese final. Es verdad que a mí el tema de los árboles
Eso ya aparecía en J.R.R. Tolkien, en Las dos torres, los Ucornos famosos y los Ents. A mí eso de los árboles que se movían recuerda mucho a Macbeth, aunque ciertamente depende con qué versión me quede, porque según este, el autor de Humphrey Carpenter, según Humphrey Carpenter, a Tolkien no le gustaba Shakespeare. Pero ciertamente la idea del Dunsin y Brisbane y Dunsinane a mí me parecía una muy buena idea. O sea, esos árboles que se movían presuntamente y que de esta manera Macbeth perdería el poder. Yo vuelvo a repetir que hubo una cosa que no me gustó. Gran parte del éxito de la primera película y que luego se repetiría con La Pasión de Mel Gibson. Bueno, creo que La Pasión de Mel Gibson me parece que fue el año del Retorno del Rey. Yo creo que tanto La Pasión de Mel Gibson como ciertamente la película de El León, la Bruja y el Armario hicieron algo muy inteligente, que fue movilizar a la audiencia cristiana. Las iglesias se unieron y todos fueron a llevar a la gente, al público, a las salas de cine, que es lo que tenían que hacer, ciertamente. Es lo que tenían que hacer. Pero la segunda, qué casualidad que Andrew Adamson, cuando le hablaron del cristianismo, de su saga, empezó a decir que no, que yo no hago esto, que no sé qué. O sea, se avergonzaba ciertamente de que tenía una saga cristiana. Llegó a decir de forma despectiva: si ustedes buscan un mensaje cristiano, miren Matrix. Que no, señor Adamson, que no. Es que yo no lo entiendo. Hollywood siempre burlándose, despreciándose despreciando a la mayoría de la gente de Estados Unidos. Estados Unidos, aunque se empeñe el señor Sam Harris, uno de los cuatro jinetes del ateísmo, es un país religioso, todavía lo sigue siendo, a pesar del machaque ideológico de los liberales, todavía sigue siendo un país religioso. Por ello no fue una buena idea, ciertamente, el hecho de que no fue una buena idea el hecho de que ciertamente, pues, no se movilizara la población cristiana y se burlaran de ellos, ciertamente. A ver, no voy a decir que fracasara por eso. 50 millones el primer fin de semana no estuvo mal, pero ciertamente fue la excusa que Disney buscaba para cancelar una saga que tenía muy buena pinta. La tercera película, que a mí me encantó, dirigida por Michael Apted, un director que yo les recomiendo Medidas Extremas, con un Hugh Grant estelar haciendo un papel dramático y con el fallecido Jim Hackman tremendo, con un dilema moral. Y luego otra película maravillosa que yo también les voy a recomendar, llamada Amazing Grace. Amazing Grace es una joya de película. Para mí Michael Apted es un cineasta infravaloradísimo y yo creo el Viajero del Alba no la hicieron ya los de Disney. Disney prefirió apostar por películas absurdas e idiotas, como Aviones y Cars, que a quién le interesó. Cars no importaba que los datos de audiencia fueran flojos. Disney le gustaba el proyecto, era una tontería, y eso es un tema que el tío Alberto y yo hemos hablado, o sea, don Alberto Balaile y yo. Yo le he dicho que gran parte del descrédito de la animación actual está en que ya no se hacen películas inteligentes y que se toma a los niños por tontos. Yo creo que parte del descrédito de la animación actual y por el que se hacen muy, muy malas películas es porque ciertamente a los niños no se les toma en serio. Piensan que cuanto más tontas sean las tramas, con cancioncitas absurdas y que con tramas simples e idiotas ya los niños van a ir. Y no, los niños no son tan tontos. Es verdad que los planes de educación cada vez son peores, pero ciertamente uno de los grandes errores de la industria de la animación es que se toma a los niños por tontos. Y eso no está bien. Y no se hace cine inteligente. Por eso, en gran parte, el crédito del cine estadounidense está cayendo en picado. El cine estadounidense y el europeo. Que el europeo es como el cine estadounidense, pero en malo. Y es así. Y alguien tiene que decir las grandes verdades. Yo vuelvo a decirles una cosa. La tercera parte de las Crónicas de Narnia, El Viajero del Alba, para mí el mejor libro. Para mí tenía una cosa muy buena que no se les dijo antes, el príncipe Caspian, que tenía al personaje de Rippy Chip y tenía a Simon Pegg, que es un actor cómico buenísimo, Simon Pegg. Tienen que verlo en joyas como, por ejemplo, esta Misión Imposible. Yo creo que le dio mucho a la saga. Para mí Simon Pegg fue de los mejores en la saga cuarta y la quinta. No sé si ciertamente Simon Pegg llegó a salir, sí, creo que me parece que también
llegó a salir en Star Trek, en la nueva, en las de JJ Abrams y en la tercera, que no la dirigió JJ Abrams. Me parece que fue, me parece que fue no me acuerdo cómo se llamaba este personaje de Star Trek, ciertamente. Espera, ¿cómo se llamaba? Scotty. Sí, me parece que era Scotty, era Scotty, el asesor científico. Es que lo confundo con el personaje de Karl Urban. Yo es que, bueno, ya saben que yo vi Star Trek, la versión esta de Telemadrid, pero no vi ciertamente. Y bueno, luego no era yo muy fan de Star Trek. Yo ciertamente vi las películas, la serie de Telemadrid, y luego ciertamente, bueno, me volví a enganchar con estas sagas nuevas, pero yo no era muy de Star Trek. Sí vi alguna de estas de Patrick Stewart haciendo el del capitán Jean-Luc Picard, pero vamos, no, a mí Star Trek me dejó frío. Eh, bueno, yo era más de Star Wars y luego, bueno, ahora ciertamente estamos un poco más empatados porque Star Trek ahora trata temas un poquito más inteligentes y más profundos que los Star Wars. Quizás debería darle una oportunidad a la saga de Star Trek. Pero a lo que íbamos, yo creo que para mí tenía cosas muy buenas la saga y para mí fue un digno final, porque no la quisieron seguir y fue una lástima. La última, es verdad que se tomaron algunas licencias, pero yo creo que la última y la eliminación de algunos personajes, como el personaje de Kuryakin, de Ramandú, perdón, de Ramandú, de la estrella Ramandú, y sobre todo el hecho de que no había ninguna misión, o sea, Caspian tenía que buscar a los señores telmarinos, pero no había ninguna misión en especial, solo explorar. Y ciertamente aquí le añadieron una misión, rescatar a unas personas que habían sido secuestradas, metieron una niebla maligna, la isla la pusieron al final, que para mí fue, creo yo, un acierto, pusieron la isla de los sueños al final, que para mí fue un acierto, las espadas eran los 7 sacramentos, a mí me parece una película muy buena. En esta película ya no salían William Moseley, que era Peter Pevensie, ni Anna Popplewell, salvo en sendos cameos. El protagonismo ya lo tenían todo Georgie Henley, que era lo mejor de la primera parte, y también de la segunda, aunque ya no sea tan maravillosa la Georgie Henley, y también Skandar Keynes. Y luego hay una cosa que no les dije. Ben Barnes, que era el príncipe Caspian, cuando luchó para obtener el papel ciertamente cuando luchó para tener el papel del príncipe Caspian, él ya tenía una experiencia personal. No sé si vieron ustedes una maravilla de los años 90 llamada Stardust con Vaughan, interpretada por un actor que a mí me gusta mucho, Charlie Cox. Charlie Cox, para que ustedes lo sepan, es el actor que interpreta a Daredevil, que ahora me parece que, que ha vuelto a hacer una saga de Daredevil. Mi amigo Pablo J. Ginés ha hablado maravillosamente bien en un artículo con un Kingpin bestial interpretado por Vincent de Onofrio. Pues, Charlie, yo les recomiendo una cosa. Si a ustedes les gusta ese tipo de cine del que estamos aquí hablando, vean Stardust, ciertamente, vean Stardust. Es una película maravillosa, maravillosa. Yo creo que muchísimo mejor que la novela que adaptaba, que es Stardust de Neil Gaiman. Es muchísimo mejor la película de Stardust que la novela de Neil Gaiman que interpretaba, ciertamente. Eso es lo que personalmente les quería decir. Pues Ben Barnes era el padre de Charlie Cox en esa película. Salía muy poquito, pero yo creo que fue su primera experiencia. Ben Barnes, para interpretar al príncipe Caspian, dijo que se había inspirado en Mandy Patinkin, el famoso Íñigo Montoya, de otra de mis películas favoritas. Ojalá algún día don Alberto Balaila y yo podamos hacer ese vídeo de las mejores películas, de las cinco mejores películas. Creo que por desgracia no vamos a coincidir porque a mi jefe lo que le gusta es el cine basado en hechos reales, ese cine realista, y a mí me gusta un poco más el cine fantástico, pero puede que salga un vídeo interesante de todo esto. Ojalá algún día podamos grabar ese vídeo él y yo. Él se queja de que su hijo y él parece que no tienen muchas cosas en común desde el punto de vista cinematográfico, y creo que ciertamente él y yo vamos a tener aún menos puntos en común. Saludo de parte a Moisés y le doy las gracias por haberse hecho miembro de mi canal. Le doy muchas las gracias a Moisés. Y vamos a ver, volviendo a Ben Barnes, o sea, a mí es que me gustó mucho. Otro de los aciertos fue incorporar a Eustace Clarence, que iba a ser el personaje que iba a sustituir a los Pevensey.
Ese personaje fue interpretado por Will Poulter, que luego iba a salir en la saga de estas de El corredor del laberinto, de James Dashner, por si les interesa a ustedes, ciertamente. Pues creo que, a pesar de que hubo muchas críticas en un principio a la interpretación de Will Poulter, al final se acabó convirtiendo en lo mejor de la película. Es que ese personaje tenía que llorar, quejarse toda la película, hasta que al final se convirtiese en el héroe. Yo creo que estuvo muy bien hecho. Y aparte, Michael Apted hizo algo. Es verdad que había menos presupuesto, menos metraje y se recortaron mucho en gastos, pero yo creo que quedó para mí, ciertamente, El viajero del alba fue para mí la mejor película de las tres, sin ninguna duda. Y a mi amigo Curiotani y a mí nos encantó, ciertamente, El viajero del alba. Se hablaba ciertamente de hacer una cuarta película, por desgracia, que iba a ser La silla de plata. Y aquí se les debe contar algo que mi amigo Franco Rizzo me ha insistido mucho. Yo le he dicho una cosa, que había dos órdenes. El orden de publicación, que es más o menos ahora el que se estaba haciendo, o sea, la primera, El león, la bruja y el armario, luego estaba El príncipe Caspian, luego estaba la tercera, que son ciertamente El viajero del alba, y luego estaba la cuarta, que iba a ser La silla de plata. La silla de plata, la versión de los 60 y los 70, que tanto le gustaba a Joseph Pierce, esa fue la versión que se hizo, ciertamente. Fue la versión que esa versión se llegó a hacer, y tenía el mejor personaje de toda la saga de las Crónicas de Narnia, que es Charco Sombrío o Pudelglum. También lo conocían en alguna versión de Alfaguara como el gamusino de los pantanos. Era el mejor personaje de toda la saga. Era un tío que era, como yo, un pesimista. Casi decían que era gallego. Era un hombre muy pesimista y esa película le hubiera sido muy interesante. Esa tenía una temática más artúrica. Más o menos cada libro estaba inspirado en algunas cosas. Cada libro estaba inspirado en algo. Es evidente que más o menos lo que buscaba C.S. Lewis. C.S. Lewis, tenemos que tener en cuenta una cosa. Siempre creyó en las alegorías. Tiene un libro llamado La alegoría del amor, que es un estudio de la alegoría, mientras que J.R.R. Tolkien en lo que creía es en los mitos. Y esa era la gran diferencia entre ambos. Pero cada uno se basaba en unas cosas, por ejemplo. Cada libro estaba inspirado en alguna cosa. Hay un libro, el de Luis Sánchez Silva, llamada Narnia, una magia profunda, que yo les recomiendo. Como también les recomiendo los libros de David C. Downing. Hizo una novela, por ejemplo, llamada Looking for the King, y tiene varios libros explicando cómo son en realidad cómo son las crónicas de Narnia, por ejemplo. Michael Ward, por ejemplo, también tenía un libro recién editado, Planet Narnia, donde hablaba el significado de los planetas en cada uno de los libros de las crónicas de Narnia. Ese libro lo editó la editorial CEU San Pablo CEU, por ejemplo. Luego está, por ejemplo, libros como los de Alan Jacobs y los de Colin Duriez, que yo personalmente les recomiendo. Y otro escritor muy interesante que se murió hace un tiempo, llamado Richard L. Purtill. También quiero recomendarles ciertamente a estos autores. Yo estoy aquí para recomendarle libros que, por desgracia... y otra cosa, tampoco están en español, pero es importante reseñar la importancia de Walter Hopper. Walter Hopper fue el secretario de C.S. Lewis, un americano, el secretario de C.S. Lewis, y bueno, el legado, o sea, el legatario de su trabajo junto con William Gresham, este Walter Hopper, al ver que las mujeres eran admitidas en el sacerdocio anglicano, pues abandonó el anglicanismo y se convirtió al catolicismo. Walter Hopper murió hace unos pocos años. Yo creo que fue uno de los pocos Inklings que quedaba, Walter Hopper. Bueno, el último era Owen Barfield, pero murió antes que el propio Hopper. Ciertamente creo que ya no queda ninguno de esa generación, porque el último Inkling que murió fue el propio Christopher Tolkien, ciertamente. Pero vamos a lo que nos interesa. Por desgracia, esa cuarta parte que todos esperábamos, que es La silla de plata, no se llevó a cabo. Yo no me acuerdo en quién se pensó. Se hablaba de una cosa, de hacer un biopic de J.R.R. Tolkien llamado... que al final no lo hizo él, sino lo hizo un director finlandés que parecía que iba a ser un desastre la saga, y al final no fue tan mala la película, ciertamente. Pero
pero ciertamente lo que quiero decirles y para lo que se ha hecho este vídeo es para esto, para denunciar cómo va a ser la película de Greta Gerwig. Ya hemos hablado ciertamente hemos hablado ciertamente de la deriva desastrosa que ha habido en Hollywood, el wokismo, y hemos hablado ciertamente cómo ahora el cine se está utilizando como un instrumento de ingeniería social y para lavar las mentes. Es muy importante resistir a esta acometida, estar esperando a que una de esas películas triunfe para así empezar a inocularnos más y formatearnos la mente y hacer lo que ellos quieren que formatearnos la mente y amoldárnosla según sus deseos, más o menos siguiendo la teoría del hombre unidimensional de Herbert Marcuse. Eso es ciertamente lo que quieren esta gente que está invirtiendo. ¿Por qué se hacen tantas películas a favor del wokismo? Se hacen estas películas a favor del wokismo porque ciertamente no importa que las películas fracasen, siempre seguirán haciendo más, porque están esperando a que alguna de estas triunfe para poder así seguir insistiendo hasta que nos rindamos y nos hayan sometido completamente. Y yo ya les digo, hay que resistir ciertamente. Yo creo que esta película va a fracasar, ciertamente. Yo ya les he dicho, Greta Gerwig no tiene nada. Esta es una mujer que procedía del cine independiente. Sí, tenía una película llamada Lady Bird, ciertamente, con Saoirse Ronan. Esta es una mujer que se ha curtido en el cine independiente. Lady Bird tenía Mujercitas, que se quedó en tierra de nadie. Esta mujer triunfó porque ya saben por qué. Ya les conté casi al principio del libro, del vídeo, que esta mujer hizo la saga de Barbie. Les dijo exactamente lo que iba a meter, que iba a ser una especie de matriarcada, como las novelas de Elizabeth Perkins Gilman, de la que ya se habló en algunos vídeos, ciertamente, y que iba a ser una utopía feminista, donde se iba a atacar ciertamente al patriarcado, ciertamente. Y o sea, una película muy ideológica que al final es verdad que ganó la batalla económica a Oppenheimer, Cillian Murphy y Robert Downey Jr., que llegaron a ganar ambos en 2 Oscars. La batalla económica la ganó Barbie. Llegó incluso el híbrido entre Barbie y Oppenheimer se llegó a llamar Barbenheimer. Y ciertamente la campaña en Japón, por ejemplo, se criticó mucho la película porque banalizaba el tema de la bomba atómica y todo esto. Ciertamente esta película no fue un fracaso como por ejemplo lo ha sido Blancanieves porque iba tras una marca detrás y porque la gente más o menos iba engañada. Al final ciertamente la gente fue pensando que se iba a encontrar una cosa y al final se encontró un potente alegato en Brista. Pero aun con todo, la película yo creo que fue un éxito, a pesar de que el personaje más popular y más querido y el que estuvo a punto de ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto fue Ryan Gosling por hacer de Ken, que era curiosamente, o sea que yo creo que le salió o sea que fue un boomerang que se volvió en contra del universo y el mundo progre, ciertamente. Pero a lo que íbamos, yo creo que esta película, estas crónicas de Narnia de las que me ha hablado mi amigo Richo Franco, van a fracasar. Primero porque le van a meter mucho contenido ideológico, que es que no viene al caso. Ha habido un rumor absolutamente disparatado. Y es que ciertamente el personaje de Aslan, se ha oído el rumor de que Meryl Streep podría ser la que ciertamente ponga la voz de Aslan. Yo les digo una cosa, ciertamente. Si fuera de verdad un artista de verdad como Pierpaolo Pasolini, bienvenido. Yo sería el primero que celebraría ciertamente que Aslan tuviera voz de mujer. Pero esto no se hace por escandalizar al mundo ni por crear una obra de arte, no, esto se hace al dictado. Y porque lo que se busca ciertamente es sembrar la discordia entre hombres y mujeres. Ciertamente mi amigo Franco Rizzo tiene una cosa, y es ciertamente que haya personajes racializados, que haya personajes de ideología de género, algo que C.S. Lewis le habría horrorizado como cristiano que era, no le habría gustado absolutamente nada. De hecho, hay una cosa que se censuró en la película El León, la Bruja y el Armario, cuando Papá Noel aparece, interpretado por James Cosmo, por ejemplo, y les dice a las chicas que no deben luchar porque las guerras son repugnantes y no están hechas para las mujeres. Eso es lo que les dice. De verdad, piensan de corazón
que una feminista es la persona más adecuada para llevar a cabo la saga de las Crónicas de Narnia. Ya les digo yo que no, que es imposible. Y ciertamente otra cosa, una de las campañas que C.S. Lewis llevó a cabo fue contra el sacerdocio femenino. ¿De verdad me van a ustedes a convencer y me van a decir ciertamente que las crónicas de Narnia, que de verdad le van a gustar estas crónicas de Narnia al autor? Yo ya les digo, lo importante no es que haya personajes racializados, no es que haya personajes de... En cuanto al tema de la homosexualidad, de verdad, C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien, que les horrorizaba la homosexualidad de Oscar Wilde, ¿de verdad y de corazón les va a gustar que le metan personajes trans y homosexuales cuando la homosexualidad estaba prohibida de facto en Inglaterra? Solo tienen que ver la Imitation Game o la película esta de Alan Turing. Pero de verdad creéis que iba a gustar esta porquería, por favor. Y va a fracasar por otra cuestión, porque van a ningunear al público potencial. Y hay que tener en cuenta, las crónicas de Narnia no se entiende si tú no eres cristiano. Si tú eres, un no cristiano puede verlas y le va a gustar seguramente. Pero ciertamente, ante todo estamos, son los cristianos los que más valorarán esta serie. Si tú haces una película y minimizas y desprecias a los cristianos, que son tu público objetivo, no vas a tener un éxito, va a ser un desastre, y eso es lo que van a hacer. Otra vez ningunear a los cristianos como hicieron con los Anillos del Poder, que ningunearon al público potencial de Tolkien, lo ningunearon, lo acusaron de homófobo, de racista, de fachas, en fin, de cualquier epíteto peyorativo. Y eso es lo que va a pasar. Por eso esta saga va a fracasar. Y esta vez no va a haber un productor. Y Greta Gerwig puede triunfar si tiene un productor inteligente, pero creo que ciertamente no va a tener un productor inteligente Greta Gerwig. Se salvó por muy poco en Barbie, yo ya se lo digo. A mí esta mujer no me parece nada del otro mundo, pero la han entronizado los críticos. Le han dicho qué guapa y qué bonita eres, hija mía, y le va a pasar como a Rachel Zegler. Se la va a pegar. Y yo le digo una cosa a las Crónicas de Narnia, que piensen en lo que le pasó ciertamente a la saga de la arruga del tiempo, del cuarteto de Madeleine L'Engle. También hicieron lo mismo. Cogieron, manipularon para que todo se hiciera según los deseos de la señorita Oprah Winfrey y cambiaron la raza a todos los personajes, sabiendo que eran pelirrojos y chicos de Nueva Inglaterra. Pues ala, todos de raza negra, porque les interesaba. ¿Qué pasó ciertamente con la película esta de... ¿Cómo pasó con la película esta de la arruga del tiempo? Que fue un sonoro fracaso. ¿Cómo va a ser esta versión? Yo no sé el reparto que van a escoger. Yo no sé si van a meter Day. Yo ciertamente ahora creo que no es el mejor momento. Ahora que ciertamente el cine está intentando hacer las paces con Trump, intentar que Trump los ayude, porque es que el cine está en una ruina. El fracaso de Barbie, Minecraft la ha aplastado. O sea, que ciertamente ahora la gente no va al cine para que la adoctrinen políticamente. La gente va al cine a disfrutar, a pasárselo bien, como una actividad de ocio, no a que le laven el cerebro. Si quiere que le laven el cerebro, va a misa y les gusta oír el sermón de su párroco, o en todo caso va a un mitin político. No van al cine a que le hagan lo mismo que a John Smith en The Brave New World o El Mundo Feliz. No les gusta eso. Y por esto va a fracasar ciertamente. Y yo es lo que les quiero decir. Yo de verdad os digo una cosa. Primero, si queréis hacer sagas progres, creaos vuestras propias sagas. Creaos vuestras propias películas. Haced como están haciendo los videojuegos. Pero no cojáis una franquicia para destrozarla, porque es que no os lo van a perdonar. El público objetivo no os va a perdonar ciertamente que hagáis eso. No os van a perdonar que cojáis una saga y la vayáis a destruir. Y que no pasa nada. La obra de C.S. Lewis no se va a resentir. Igual que tampoco se va a resentir la obra de J.R.R. Tolkien con los Anillos del Poder. Ciertamente. Yo espero que ciertamente este vídeo ayude a recapacitar. Yo es que a veces, si se lo he dicho al tío, ya un poco para terminar, a veces tengo corazonadas. Yo tengo una corazonada muy negativa o presentimientos con esta saga. Por eso creo que era muy importante hacer un vídeo
primero, contando cómo fracasó las Crónicas de Narnia, cómo podría haber triunfado, y ciertamente, y creo que podríamos decir, ciertamente, ¿por qué no debemos ver esta saga hasta que ciertamente, por qué no ver esta saga a no ser que la autora haga cambios? Yo lo que me temo, y quiero decirles una cosa, no es ciertamente que meta personajes racializados o personajes con diversidad de género. Yo lo que yo lo que me temo es que la autora, la Greta Gerwig, haga esta saga y haga algo contrario a lo que quería el autor. Eso es lo que es imperdonable. Y esto ya lo hizo, por ejemplo, el director Julian Harrold con Retorno a Brideshead. Que era la novela culmin de la ficción católica inglesa, Retorno a Brideshead. ¿Qué fue lo que hizo? Meter un triángulo homosexual e incestuoso que no venía a cuento y atacar a la Iglesia Católica. Así no se puede triunfar. Si tú vas en contra de la obra del autor y del espíritu, puedes no creer en lo que dice, pero ciertamente, si tú haces la obra, tienes que respetar la ideología del autor, tienes que respetar la obra del autor. Si no lo haces, ciertamente te la pegarás. Te la pegarás. Es posible que la gente vaya y vea, porque siempre va a haber gente que porque es progre la verá, pero ciertamente los progres no son fieles. En cambio, la gente con ciertas ideologías sí que es fiel. El público cristiano sí que irá a ver la película si es respetuosa. Y yo ciertamente, y no os dejéis llevar por las asociaciones de fans que están compradas. Y eso se lo he dicho a mi amigo Richo Franco. Dicen, van a tenernos que pedir perdón. Es que no lo van a hacer. No lo van a hacer. Van a decir, aunque la película sea una mierda, van a decir que es buena. Simplemente porque es que la mayoría de las asociaciones están compradas por esta gente. Y han sido invadidas por las ideologías. Quieren agradar al mundo. Y están como los críticos, comprados. Y por eso ciertamente ya no se atreven a decir que una película es mala. Si es que ya los críticos no se atreven, porque si dicen que algo es malo, no les van a negar pases para los estrenos, no les van a tratar bien. Y ciertamente falta decirles la verdad, que el cine ha entrado en declive, que el cine ya no es como antes, y que si quiere volver a ser como antes, tiene que volver a los valores primigenios, al patriotismo, la religiosidad, y sobre todo a dar verdaderas lecciones de valores y hablarles verdaderamente de las inquietudes que verdaderamente preocupan a la gente, ciertamente. Yo no digo que se haga un cine escapista, pero se tiene que hacer un cine que hable de las preocupaciones de la gente. Y no ciertamente no lo que nos gustaría que fueran, sino de lo que verdaderamente es el cine. Nada más. Antes de marcharme, quiero decirles cuáles van a ser mis próximas críticas. Ciertamente, mis dos próximas críticas van a ser estos dos libros. Ciertamente vamos a posponer la crítica, perdona Trumpi, de Al salir del infierno, y vamos a hablar de estos dos, vamos a escribir una crítica y mi intención es hacerlas antes del viernes. Que Dios los guarde a todos, especialmente a mis suscriptores, y espero que les haya gustado este vídeo.